Yo puedo contarte un poco mi historia y la historia de la gente que voy conociendo yo. Yo, haciendo una búsqueda por internet, estaba profesor de una universidad privada, el Alfonso X el Sabio, y estaba yo en el despacho y digo, ¿qué cosas me interesan que aún no haya explorado? Y entonces existía internet, pero todavía no existía Google. Yo creo que la búsqueda, no sé si la hice con Yahoo o con algún otro buscador, no sé con cuál, pero busco libertad o freedom y me salen pues todos los institutos americanos, los think tanks americanos. Y no me acuerdo con quién contacto y les pido que me den nombres en España. Y me dicen tres, uno que es poco conocido y otro que es Pedro Schwartz, que yo lo conocía de la tele, pero dije, bueno, este señor es muy importante, no sé si yo ir ahí, cómo contactar con él. Y Jesús Huerta de Soto. Entonces le escribo, no me acuerdo si ellos me dan su email o lo consigo de alguna manera, y me recibe amabilísimamente en su casa, me regala La acción humana, tercera edición, totalmente ilegible, la traducción espantosa. Te dice, bueno, léela y ya te vienes al seminario. Yo no me acuerdo si empecé a ir al seminario ya entonces o después de leerla. Y entonces empezamos a ir al seminario. Y esto puede ser 1996, puede ser, yo creo. Tengo los datos en casa, pero tengo que revisarlos un poco. ¿Hasta ese momento cómo habías llegado al liberalismo? Sí, no había llegado de ninguna manera. O sea, yo digo, ese día, en esa búsqueda, digo, a mí me interesa el tema de la libertad y no lo he explorado. Yo recuerdo que, por ejemplo, bueno, pues porque sin saber en qué consiste el liberalismo, mis posiciones políticas o éticas tal eran generalmente liberales, de decir, detestas un poco el socialismo, el conservadurismo tampoco te va. ¿Te considerabas un conservador o no sé, quizás alguien muy católico? No habría sabido qué considerarme porque tampoco habría sabido el socialismo exactamente qué consiste o el conservadurismo. Pues chico, yo era un niño de barrio de derechas, de barrio de Salamanca, del Colegio del Pilar, pues católico. Yo soy de los de Salamanca, ¿sí? Bueno, nací en Chamberí, pero por el hospital, pero luego barrio Salamanca, Colegio del Pilar. Entonces, pues más o menos católico, conservador, sí, pero que muchas cosas dices, bueno, ciertas cosas que los conservadores defienden, pues conmigo no iban, o sea, en ese sentido, luego lo vas viendo con el tiempo, que eres liberal, y lo vas viendo cuando te lo explican y cuando lo puedes compartir con otras personas. ¿Sí? Pero que dices, ¿cómo las conoces las ideas? Es verdad que muy poco, por ejemplo, la revista Época, de vez en cuando escribía gente ahí y mencionaban la escuela austríaca, y dices, esta es la escuela austríaca, la escuela de Viena, ¿quiénes son? Mises y Hayek, y dices, ¿esta gente quién es? Y Milton Friedman, ay, este tío quién es. Son gente que te va sonando, pero que si no eres economista, y yo no era economista, no había estudiado nada de economía, no tenía ni idea, es que de hecho, cuando empecé a intentar estudiar economía, me cogí el Samuelson y dije, bueno, esto es un ladrillo absolutamente infumable. Yo no tenía ningún problema con las matemáticas, pero decía, si esto es la economía, no me extraña que la economía no le guste a la gente. Esto es horrible. Cuando descubres a los austriacos, ves una manera más humana, más lógica, más atractiva de estudiar la economía. Pero eso que yo anteriormente no tenía nada, fue un poco casualidad, es decir, buscas algo y ves que es algo que te impacta muchísimo y que tiene mucho efecto, pero que no es algo que fueras buscando previamente y que te fueras formando por tu cuenta. Yo no había tenido básicamente ninguna formación y de repente encuentras una persona y un grupo, el seminario de Huerta de Soto, que ahí nos fuimos juntando muchísima gente y creando piña, y aquello era muy, muy interesante. Y de los libros que has leído, ¿cuáles son los que más te han influido? Es decir, ¿has tenido etapas? A lo mejor has sido primero rothbardiano y luego más hayekiano. Yo fui muy rothbardiano. El primer libro, Mises, la acción humana, te impresiona cómo construye una estructura lógica a partir del axioma de acción, y cuando lo lees por primera vez te impacta mucho, y por eso yo entiendo a la gente que cree que cuando lees la acción humana ya lo sabes todo, porque esa sensación probablemente se nos ha quedado a todos, o a muchos, sobre todo si no has tenido otra formación económica antes, entonces no tienes con qué contrastarla. Entonces es un libro que impacta. La ética de la libertad de Rothbard es muy impactante. Cuando le dedicas un año entero en el seminario, nos lo pasábamos muy bien porque discutíamos todo y eran posiciones muy radicales. Pero que tenéis para leer un libro todos, un año o el año, algo así. yo recuerdo que la ética de la libertad, Huerta le dedicó un año entero. Íbamos leyendo como capítulo por capítulo, secciones, no me acuerdo si, y entonces unos, me imagino, creo que recordar, lo típico de Huerta era uno se lo preparaba más en profundidad y luego se debatía todo. Además, ese libro yo se lo recomiendo a todo el mundo, reconociendo que tiene errores, y dices, oye, ese libro lo tienes que conocer. Yo me perdí el año en que discutieron más los temas monetarios y bancarios y financieros. Yo me lo perdí porque yo no, como era controlador aéreo, yo estaba destinado en Tenerife, pues había temporadas en las que podía estar en Madrid, pero otras en las que no podía, entonces ese ya me lo perdí. Y no asistí, por ejemplo, a la famosa discusión de José Ignacio y Huerta, yo no estuve. ¿Y la tuya cómo fue? Que hay leyendas por ahí de... Sí, años después yo era pro 100%, yo era rothbardiano pro 100%,
creo que de una manera no fanática, sino decir, oiga, estas explicaciones que da esta gente, Rothbard, Huerta, a mí me parecen convincentes, es decir, lo ves como un esquema intelectual correcto y básicamente completo, y entras en todo el problema de esto debe crear el ciclo así al manipularse a la baja los tipos de interés, y además hay un problema ético-moral de que se está estafando a los depositantes. Si te lo plantean así y no conoces la alternativa, te lo crees. Entonces yo les preguntaba a la gente, a José Ignacio o a Jesús Gómez Ruiz, otros, yo recuerdo preguntarles, bueno, pero ¿hay una estafa o no hay estafa? ¿Cómo pasa todo? ¿Qué es eso de los complementos monetarios o los sustitutos? Yo, de hecho, hay muchas cosas que no recuerdo, pero sí recuerdo la sensación de que no lo acababan de explicar bien. O sea, ahora, gracias al trabajo que ha hecho Rayo, o José Ignacio ha escrito más, incluso las cosas que he ido escribiendo yo, creo que lo podemos explicar muchísimo mejor a la gente, darles explicaciones más sencillas. Entonces lo único que había era que tuvieras la suerte de coger a José Ignacio un rato y decir, explícame esto, o a Gabriel, pero no acababan de saber explicarlo bien. Entonces te decían, bueno, pues léete a Fekete, y Fekete pues tiene cosas muy interesantes, pero no es nada didáctico, no es para alguien que empieza a decir, bueno, léete esto y así lo vas a aprender. Entonces en 2007, cuando empieza la crisis, yo digo, ya no puedo dejar más tiempo de aprender esto. Yo pensaba, bueno, ya cuando me jubile y no me interesen otras cosas o tenga que ocuparme de mis finanzas, empezaré a leer cosas de teoría monetaria y bancaria. Digo, pues no, mira, hay que empezar ahora. Y además, como todo el mundo estaba escribiendo el tema para intentar explicar la crisis, pues yo empiezo a leer. Y es leer a los primeros defensores del free banking, un libro de Kevin Dowd, no me acuerdo si es de Larry Secres el libro, pero la introducción es de Kevin Dowd o al revés, ya no me acuerdo. El libro es Free Banking, creo que se titula simplemente Free Banking o Theory of Free Banking, y simplemente en una introducción de 6 o 7 páginas es que destroza el argumento de los del 100%, entonces yo ya veo, uy, aquí hay problemas por todas partes, entonces ya empiezo a leer un poco más y aprendo. E ingenuamente, digo, pues no me acuerdo cuánto tiempo después, meses después, le digo a Jesús, mira, esto vamos a explicarlo, vamos a discutirlo en el seminario, te lo quiero explicar. Tuvimos una discusión pues muy fuerte porque Huerta es como es y parece que no acepta nada que vaya en contra de su línea, y yo creo que no reconoce los errores y los ha cometido y son graves y los sigue transmitiendo. Siempre te manda el capítulo 7 de su y siempre libro, se ¿no? manda a eso. Sí, no, pero el problema es, bueno, que esa gente tiene un esquema tremendamente pobre, pero ellos creen que no, que es súper explicativo y que todo el resto del mundo están totalmente equivocados y que no, que son tramposos, que la escuela bancaria son una panda de estafadores o tontos, y dices, no, es que la escuela bancaria entiende el problema, y los que sois como monetaristas o escuela monetaria más pobre es que no sabéis más allá de, existe el dinero y todos los demás bienes, ya está. Y la banca solo existe para dar préstamos de dinero, y la gente parece que se mueve dinero de un lado a otro. Esto es general, lo de que tú construyes un marco y dentro de ese marco intentas explicar todo y dentro de eso es cómodo, ¿no? Creo que y no eres consciente de sus limitaciones. Pero dentro de la liquidez también, o sea, tú construyes un marco y al final... Pero dentro de la teoría de la liquidez, sí, es más sobre todo yo, y leyendo a Rayo otra gente, dices, es que nosotros no criticamos a Keynes de oídas, sino dices, vas y lo lees. Claro. Y no solo, y recomendamos mucho a gente como Perry Merlin, dices, que no es de nuestra escuela, pero que tiene muchas cosas en común. Entonces, tienes una curiosidad por salir más allá. Es decir, no es por nada, pero es que la potencia intelectual es que es muchísimo mayor. Mientras que las de los 100% solo parece que han leído a Rothbard, y de eso intentan malinterpretar a Mises y a Hayek, están constantemente buscando a Mises y Hayek a ver qué cosas les apoyan. Y dices, cuando Mises y Hayek, muchas cosas de las que ellos escriben ni siquiera acaban de estar bien. Se nota que eran jóvenes que intentaban entender cosas y no acaban de explicarlas bien. Y se les puede interpretar a veces de una manera o a veces de otra. No, como cualquiera. Y saliendo un poco de ese tema, si tuvieses que recomendar cuáles... Imagínate que te encuentras a alguien que le interesa un poco el liberalismo, pero no ha leído mucho y lo conoce de oídas, quizá de la escuela, de John Locke o tal, y quiere leer. ¿Qué libros le recomendarías que empezase? Es decir, porque muchas veces se dice, bueno, el de Mises de liberalismo o el de Henry Hartlitz de economía de la elección, pero ¿qué le recomendarías tú que empezase a leer? Esos están muy bien, los de Friedman, Libertad de elegir de Friedman, y que también lo existe, si quieres no leer sino ver documentales, hay cantidad de material audiovisual. La ética de la libertad, socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta, las divulgaciones que hay de la escuela austriaca, pero simplemente siempre decir, oye, que estás empezando, no creas que lo sabes todo y que hay mucho más que leer. Oye, yo creo que en ese sentido es muy importante decirlo, porque mucha gente comienza en la escuela austriaca y lee algo y cree que ya domina todo y que todo el mundo está errado, y es un poco sintomático. Y la cantidad para leer es inmensa. Sí, es el riesgo que tiene dar explicaciones tan lógicas, tan consistentes,
que si no lees a sus críticos o no eres consciente de lo que falta, pues te puedes perder en el sentido de que ya lo sé todo y los demás son enemigos. Bueno, sí, que alguna anécdota que hayas tenido, yo qué sé. Sí, ¿qué pasa en estos 10 años? ¿Has ido a todas las... No, por ejemplo, ahora hoy estábamos comentando, hay gente que no habéis conocido el local antiguo. Sí. O sea, que veis ahora las instalaciones de OMA y tal, y todo tan bonito, y parece que estamos montados en el dólar y todo funcionalmente. Esto era un local, no sé si decir decrépito, porque era de la familia Calzada, entonces Gabriel Calzada vivía arriba, y nos reuníamos aquí. Y era, en cierto modo, un poco deprimente, porque el local no estaba arreglado hasta un año en que ya decidimos arreglarlo un poco, pues con trabajo voluntario y ponerlo un poco bonito para que se pudiera a currar, a trabajar. Sí, yo no recuerdo haber hecho mucho de nuevo porque no estaba en Madrid, pero recuerdo que me dijeron, no, lo hemos pintado, hemos comprado algunas estanterías, algunos muebles, pero que al principio era ni siquiera eso, o sea, al principio era un local que probablemente ni siquiera tenía condiciones de habitabilidad y que a veces era deprimente, que quedábamos 3 o 4 personas para discutir un tema, y es que no era más. Es decir, Gabriel tuvo luego la fuerza de voluntad de aguantar eso y aguantarlo durante un tiempo, y cuando ya fuimos más, pues ¿cuántos empezamos el instituto? Unos 20, fuimos los que firmamos, los miembros fundadores. Es decir, lo habíamos hablado de decir, vamos a tener una estructura que no sea ir cada uno por separado y que no sea tampoco solo reunirnos informalmente. Yo lo había intentado años antes, también demasiado bajo la estela de Huerta, que era la Sociedad para el Estudio de la Acción Humana, pero yo no valía para esas cosas, y además Huerta era demasiado... quería ser un poco la estrella y mandar y todo, y lo bueno del instituto es que es alejarnos de eso y decir, esto es la casa de todos. Y yo siempre estoy insistiendo, y tenemos que recordarlo siempre, porque es una casa que a mi gusto es demasiado austriaca, casi demasiado ANCAP, hay demasiadas cosas demasiado marcadas, y decir, oye, hay que estar abiertos, el que sea más friedmanita y quiera venir, pues que venga, el que sea de otra escuela, que venga. Ahora que han pasado 10 años, ¿tú cuál crees que deben de ser los objetivos que debe marcarse el instituto? Es decir, crecer más en el ámbito audiovisual, aliarse quizá con otras ONGs como Students for Liberty, que tienen quizá más gente. ¿Qué crees que habría que hacer para que el instituto... O sea, ¿qué es lo que tú dirías, vamos a hacer esto? ¿Cuál es la decisión que tú dirías, bueno, pues vamos a hacer esto porque al fin y al cabo supongo que el objetivo es que las ideas de la libertad sean fomentadas de una manera mucho más, por así decirlo, eficaz? No hay nada grandioso, ninguna receta mágica de que tengamos que hacer, es lo que estamos haciendo ya, escribir, la gente que escribe en prensa, quedar aquí los sábados, quedar para la Cena de la Libertad, salir en la tele, la gente que... Yo antes salía mucho, pero con el tiempo fui perdiendo las ganas y ya ni me llaman. Seguir haciendo la universidad de verano, seguir haciendo todas estas cosas en la medida de nuestras posibilidades, cada vez mejor, y sobre todo seguir siendo como somos, que es muy independientes. Yo creo que la gente les debemos resultar muy frikis, muy raros, de bueno, esta gente de qué va y qué quieren y quién les domina, y no entienden que nada, si nos vinieran y nos conocieran, si esto ha funcionado es porque nos llevamos relativamente bien, podemos tener nuestras discusiones, pero disfrutamos viniendo aquí y nos gusta lo que hacemos, y no es por prosperar ni por medrar ni nada, sino porque amamos la libertad y ya está, y tratamos de hablar de ella y defenderla. Bueno, y porque a algunos también les encanta discutir, sin más, ¿no? Ah, sí. Yo añado, no solo es un amor por la libertad, digamos, arbitrario, es decir, yo amo con la libertad, pues no, yo amo el socialismo, yo amo la igualdad, y dices, es debatir la idea, decir, bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo la defiendes bien, la defiendes mal? Yo en ese sentido creo que aquí hay muy buen nivel intelectual, mucha capacidad de argumento, y entonces el venir aquí, pues para la gente yo creo que es una oportunidad estupenda para aprender. Gracias a que existe el instituto, mucha gente tiene oportunidades que antes no tendría. Antes lo único que había era el seminario de Huerta, ahora tienes el seminario de Huerta también, pero puedes venir aquí y seguir formándote, hacer más cosas. O desde casa, ¿no? Que a lo mejor estás en un punto perdido de España y los sábados en las conferencias por claro. streaming, sí, al final es un poco... Sí, Internet es de nuevo es una herramienta maravillosa. Los que sois jóvenes y no habéis vivido sin Internet, no sabéis lo que es. Es que antes... Que tu madre sea el contestador, ¿no? Si no tenías los libros o alguien no te hablaba de algo, no tenías acceso a esas cosas. Hoy con Internet y con todas las herramientas que hay, Facebook, Twitter, lo demás, los blogs, hay tantísima interacción, hay tantas posibilidades de leer tantas cosas que ya no tienes excusa de, yo es que no he tenido acceso a esto. Y dices, no, bueno, no te habrá gustado, no te habrá interesado, te habrán interesado más otras cosas. ¿Cómo viviste la etapa de Gabriel Calzada como la persona que dirigía el instituto? Uy, estupendamente. Gabriel es... Raquel y Rayo lo hacen muy bien, pero Gabriel es una persona que tiene unas cualidades
espectaculares en el sentido de que es académicamente brillante, además es inteligente, es decir, debates con él. Y yo daré una charla en la Universidad de Verano de este verano de Lanzarote y va a ser sobre los errores de la escuela austriaca y parte la quiero hacer sobre temas, pero otras sobre personas, metiendo el dedo en la sopa. Y hay ciertas personas, digo, bueno, rayo en que se ha equivocado, alguna cosita, pero muy poco. Y Gabriel, es que Gabriel no recuerdo que se haya equivocado en nada. Entonces hay gente que dices que es brillante y que sabe un montón de cosas y que además no solo eso, sino que disfrutan el trato con la gente, que tiene muchísimas habilidades sociales y que entonces trata muy bien y que es un gran organizador, es un gran emprendedor. Entonces Gabriel era una persona valiosísima. Es que Gabriel estaba aquí todo el día. O sea, las personas que estábamos aquí todo el día éramos Gabriel y yo. Yo porque venía casi siempre y Gabriel porque lo llevaba todo y porque él era el que hacía que las cosas salieran. Él se encargaba de todo. Era una habilidad, sobrehumana. Porque solo duerme 4 horas o cosas así, pero además porque le dedica muchísimo tiempo. Constantemente le estás viendo. Ahora la cosa sigue funcionando muy bien y hay más gente involucrada y funciona de una manera distinta sin depender tanto de esa persona, que no sé si lo sabéis, pero es que hubo momentos en que creíamos que Gabriel se podía morir, porque Gabriel tenía un problema que no sabían qué era, luego se descubrió que era apendicitis, pero tenía algún problema raro, que comía algo, le sentaba mal y tenía que irse al hospital. Entonces dice, bueno, este hombre un día se nos queda cao y esto se viene abajo porque depende mucho de él. O al final tuvimos la suerte de que consiguieron curarle, que un médico dijo, no, esto es apendicitis, lo que pasa es que es una apendicitis rara que no se detecta bien, pero ahora hemos conseguido al menos, eso, algo que daba miedo, que pasará cuando Gabriel se vaya o cuando Gabriel no esté, pues hemos conseguido que las cosas sigan funcionando muy bien. Sí, ¿no? La verdad es que cada vez hay más gente, pues tú, ¿no? O sí. Yo, que ayudamos un poco, pero creo que con el tiempo más gente se acercará y supongo que las cosas cambiarán. Sí, lo divertido es ver cómo esto se va renovando, como llegáis gente joven, gente nueva, y a nosotros nos divierte, y bueno, estos como nos verán como estos que llevan aquí toda la vida, los dinosaurios o los que estuvieron en el pasado, cuando, hombre, es divertido, pero tampoco vosotros estáis construyendo lo que dentro de 20 años o dentro de 30 años os mirarán y, ¡guau!, ¿cómo era esto al principio? Porque los 10 años era el principio. Y este año la Cena de la Libertad, como este año se ha sido el 10º aniversario, ¿no?, del instituto. ¿Qué anécdotas puedes contarnos? Porque han pasado muchas cosas en la Cena de la Libertad. Apareció Aguirre, Villanueva fue a ver si la podía cazar, han pasado cosas. Bueno, pero eso pregúntaselo a los involucrados. Yo solo vi que apareció Aguirre, me pareció curioso y sorprendente. No, yo me alegré de que le diéramos el título a Robert Hicks. Yo fui de los que propusieron, sobre todo porque también se trata de alternar el mundo hispanohablante, España, Latinoamérica, con alguien anglosajón o europeo de otra parte del mundo, y Robert Hicks a mí me parece una persona muy, muy valiosa, aunque quizá muchos no lo conozcan. Y luego, pues, las anécdotas yo no las conozco más que de oídas, es decir, pues eso, que vino Esperanza y entonces la gente piensa, pues, ¿qué hace Esperanza Aguirre aquí? Y yo qué sé, ¿le aplaudimos o la criticamos? ¿La apoyamos o al revés, la rechazamos? Yo en eso creo que hay que tener cuidado, porque una fiesta como una Cena de la Libertad es un evento relativamente formal, no te puedes comportar ahí en plan cafre como en cualquier otra ocasión, sino que conviene ser educado. Pero sí, desde las tribunas pues se dijeron cosas, ¿no?, muy como vehementes contra la política y contra el PP, ¿no?, y a favor del liberalismo como más radical, pues que también, y la gente no sé, apoyando, ¿no? Y la gente le gusta, sí, no sé, parece... Muy gregaria en ese sentido. Yo reconozco que soy más académico, intelectual, y cuando la gente se empieza como a movilizar y a dar discursos de ¡guau, venga, todos liberales, todos a cabza lo bestia!, a mí eso no me entusiasma tanto, pero bueno, si a la gente le divierte, pues vale. Sí, ¿cómo ha sido la Universidad de Verano? ¿Cómo ha ido cambiando? La Universidad de Verano, el primer año nos vendimos, entre comillas, y la hicimos en el Cabildo de Tenerife, o sea, con algo de patrocinio o invitación, no recuerdo, el Cabildo de Tenerife, y éramos poquísimos, no recuerdo cuántos profesores seríamos, pues 8, 9, 10, no me acuerdo, y alumnos, pues muy pocos, que podía haber 20 alumnos o así, entre la gente que estaba en Tenerife, pero muy poquitos y todo muy local. Luego ya empezamos los años con la Rey Juan Carlos, pues que ahí dependíamos también de que la Rey Juan Carlos nos imponía ciertas condiciones, teníamos que tener algunos invitados especialmente relevantes y relacionados con la política, entonces pues a veces, oye, ¿cómo invitasteis a Cristóbal Montoro? ¿Cómo invitasteis a esa gente? Pues hombre, porque la universidad nos imponía llevar a una figura relevante y que también tuviera que ver con la política, no a todos los invitábamos nosotros. Bueno, luego cuando nos separamos de ellos, la hicimos un año solos por nuestra cuenta, ya no me acuerdo ni dónde, en la propia...
en la Rey Juan Carlos, pero ya no oficial, ¿no? Sino solo en clases por ahí. Y ya por fin, como la familia Calzada también fue muy amable, pues nos ofrecen condiciones muy ventajosas, pues empezamos todo el tema de Lanzarote. Gracias, Paco Capella. Muchas gracias. Ha sido un honor tener Gracias a vosotros. con nosotros. Sois el futuro del liberalismo. Qué bonito queda eso. Vamos a aportar todo lo que haga falta más.